Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 27 de lo que va de la temporada, compuesta de 10 competencias en total, 8 sueltas locales y 2 competencias internacionales. Sobresalen en la programación el premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay y el premio especial Socios Fundadores, que se van a disputar en séptimo y octavo turno sobre la distancia de 2.000 metros y 1.200 metros respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1.200 metros. No corre el 3, vodka puro. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Se ha salido su partidor, el participante número 2, Muñeco. Volverá a colocarse el 2, Muñeco. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Sale en el camino el participante número 1, Hereje. Le toma cuerpo y medio de ventaja. Número 2, Muñeco abierto. Se desempeña el 8, Marinero. Descontado el primer metro de la prueba, el 1, Hereje. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el 7, Arraigado. Tercero se desempeña el 5, de Voz. Cuarto viene nacionando el número 8, Marinero. Los competidores se están enfrentando el codo y lucha en la delantera. El número 9, Playboy. Pequeña ventaja ahora sobre el número 5, de Voz. Tercero se desempeña el 8, Marinero. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 4, Mbappé. En la quinta ubicación se desempeña el número 1, Hereje. Los competidores están en los últimos 600 metros. El 9, Playboy. Pequeña ventaja sobre el número 5, de Voz. Tercero mejorando lo hace el 8, Marinero. Cuarto por fuera el número 4, Mbappé. Y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Van cabeza a cabeza por dentro el 5, de Voz. A su costado exterior número 9, Playboy. Tercero lo viene haciendo el número 4, Mbappé. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. El número 9, Playboy. Pequeña ventaja sobre el 5, de Voz. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Mbappé, el número 1, Hereje. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco. Por fuera el número 9, Playboy. Les tira ahora 2 cuerpos de ventaja. El número 5, de Voz. Tercero se desempeña el 1, Hereje. Últimos 50 metros de carrera. El 9, Playboy. Marcos Rivas. Amplias ventajas sobre el número 5. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primero el 9 Playboy, segundo el 5 The Boss, tercero el 1 Oreje, cuarto el 4 Mbappé, quinto el 2 Muñecos, sexto el 8 Marinero. Tiempo empleado por el ganador: minutos 15 segundos 33 centésimas, ganada por varios cuerpos, segundo al tercero 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador en 9, vacante llave directa 9.5, 84.000 guaraníes. Trifecta 951, 80.000 guaraníes. Primer pase del PIC 5, 191 boletos, valor de enganche 52.400 guaraníes. En los monitores se va a mostrar el desarrollo de la primera carrera, la toma general y luego la toma de la salida. Le informamos al público apostador: en esta segunda carrera está en juego A 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2 único, que toma 2 cuerpos de ventaja al 1, Superrealismo, gana terreno rápidamente el fondo número 5. Archie Prince, los competidores están enfrentando el codo y luchan en la delantera. El número 5, Archie Prince, pequeña ventaja sobre el 2 único. Tercero se desempeña el número 6, Energizado. Cuarto viene accionando el 7. Pine Runner en la quinta ubicación se desempeña el número 1, Superrealismo, más atrás del 3, Curioso. Los competidores están en los últimos 600 metros. El Dios único, pequeña ventaja sobre el número 6, Energizado. Entregamos el 5, Archie Prince, y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, único, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Archie Prince, abierto, gana terreno participante número 6, Energizado, descuente ya los últimos 300 metros para el disco número 2, único, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Energizado, tercero lo viene haciendo el número 3, Curioso, descuente ya los últimos 150 metros para el disco, el número 2, único, cuerpo y media ventaja sobre el número 6, Energizado, que insiste por fuera, gana terreno al fondo número 3, Curioso, últimos 50 metros de carrera por fuera el número 6, Energizado, logra estirar cuerpo y media ventaja sobre el número 3, tercero el 2, cruzado en el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera: primero el 6, Energizado. Segundo el 3, Curioso. Tercero el 2, Único. Cuarto el 7, Pain Runner. Quinto el 5, Archie Prince. Sexto el 1, Super Realismo. Tiempo empleado por el ganador: minutos 2 segundos 8 centésimos. Ganada por un cuerpo. Del segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 6, 8.700 guaraníes. Llavireta 6-3, 166.700 guaraníes. Trifecta 6-3-2, 50.700 guaraníes. Duplo 9-6, 6 aciertos, 241.500 guaraníes. Primera triple, acertaron 43 boletos, valor de enganche 87.200 guaraníes. Segundo pase del pick 5, le acertaron 32 boletos, su valor 312.500 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corre el 3 y el 14, competencia sobre 1.700 metros en la pista barrosa del hipódromo de Churchill Downs. Se muestra como favorito el 7, Pyrones, seguido en las apuestas por el número 4, Bengals Go. Tercer jugado se muestra el participante número 11, Rocket Can.
5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera. Está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se van colocando los competidores. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Cierra como favorito de la carrera el 7. Pyrenees. Enemigo en las apuestas el 4. Bengals Go. Y tercer jugado el 1. Magnificent Mile. Resta colocarse el 6. El propio está haciendo el favorito el 7. Resta colocar Spielman. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4. Pequeña ventaja sobre el 5. Gana terreno por el auto de la pista. El participante número 11 en la cuarta ubicación. Por dentro lo hace el 2.
Más atrás se desempeña el participante número 13. Descontado los primeros metros de la prueba el 4. Cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero se desempeña el 2. Cuarto mejorando por fuera el 11. En la quinta ubicación se desempeña el 13. Por dentro viene accionando el participante número 2. Más atrás se desempeña el participante número 7. Los competidores ingresaron en la recta opuesta sin variantes. El 4. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero se desempeña un cuerpo de el número 11. Cuarto se desempeña por dentro, ganando terreno el participante número 2. En la quinta ubicación gana terreno el 13. Más atrás se desempeña el 8. Los competidores descontaron los 800 metros de la prueba. El número 4, cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero mejorando lo viene haciendo el 11. Cuarto se desempeña expectante por dentro el 2. En la quinta ubicación apareados 8 y 13. Los competidores comienzan a enfrentar ya el último codo. El número 4, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercero se desempeña el 11. Cuarto viene accionando el participante número 8. Gana terreno por fuera el competidor número 13. Quedando en la quinta ubicación el participante número 2. Gana terreno al fondo el 7. Los competidores en los últimos 500 metros de la prueba. El número 4, pequeña ventaja sobre el 11. Entramos el 5, más abierto el 13. Están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 4, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y media ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación por fuera se desempeña el 13, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, domina por fuera el número 11, le toma pequeña ventaja ahora el número 4, tercero lo hace el 13, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera el número 11, Rocket Can, logra tirar cuerpo y media ventaja sobre el participante número 13, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 11, Rocket Can. Segundo el 13, Spellman. Tercero el 4, Bengals Go. Cuarto el 9, Papi Wolfe. Tiempo empleado por el ganador, minuto 46 segundos 32 centésimas ganada por un cuerpo y medio. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador 17.500 guaraníes. Llave simple 11-13, quedó vacante. Duplo 6-11, un solo acierto, 308.000 guaraníes. Primera triple, restaron 12 boletos, su valor 156.200 guaraníes. Segunda triple, restaron 8 boletos, valor de enganche 468.700 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 5, resultaron 4 boletos, valor de enganche 2.500.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
al propietario de un vehículo de marca Honda con placa AAJO239. Su vehículo se encuentra mal estacionado. Reiteramos, al propietario de un vehículo de la marca Honda, placa AAJO239, por favor, si puede mover su vehículo ya que se encuentra mal estacionado. En esta cuarta carrera está en juego la Triple C, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, God of Thunder. Pequeña ventaja sobre el número 3 de Jun Amor, que va en su búsqueda. Tercero por dentro lo viene haciendo el participante número 1, Rey. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. El número 3, Jejun de Amor, cuerpo de ventaja sobre el 2, God of Thunder. Tercero se desempeña el número 8, Justina. Cuarto viene accionando el 1, Rey. En la quinta ubicación el 7, Strong Rain. Los competidores están enfrentando el codo con la número 3, Jejun de Amor. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, God of Thunder. Tercero se desempeña por fuera, ganando rápidamente la número 8, Justina. En la cuarta ubicación se desempeña el participante número 1, Rey. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Jun Amor intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 8, Justina. Tercero por dentro se desempeña el número 2, God of Thunder. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 3, Jun Amor, firme en la delantera, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, Justina. Tercero se desempeña el 2, God of Thunder. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 3, Jun Amor, lo va a tirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, God of Thunder. Tercero se desempeña el 8, pocos metros para el disco. La número 3, Jun Amor, tres cuerpos de ventaja sobre el número 2, God of Thunder. Tercero el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primera la número 3 de Hyundai Amor, segunda el número 2 God of Thunder, tercero el 8 Justina, cuarto el 4 Depredador, quinto el 1 Rey, sexto el 6 Mr. Manevi. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 13 segundos 77 centésimas. Ganada por 4 cuerpos de segundo, tercero 2 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por ganador del 3, 59.500 guaraníes. Llave directa 3-2, 352.300 guaraníes. Trifecta 3-2-8, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 11-3, quedó vacante. Primera triple, acertaron 42 boletos, su valor 89.300 guaraníes. Segunda triple, acertaron un solo boleto, valor de enganche 1.875.000 guaraníes. Tercera triple con un solo acierto, 3 millones de guaraníes. Y el cuarto pase, el pick 5, ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Le informamos al público apostador en esta quinta carrera. Arranca el pick 4, 10.000 el costo y aumenta el pozo garantizado a 5 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. Arranca la apuesta pick 4 en esta quinta carrera. Pozo garantizado aumentó a 5 millones de guaraníes. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta quinta carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El PIC 4, que aumentó su pozo garantizado a 5 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino al número 3, My Dream. Pequeña ventaja sobre el 1, Dadaísta. Tercero se desempeña el número 6, Atorranta. Cuarto viene accionando la competidora número 2, Ein Special. Las competidoras están en los últimos 700 metros de carrera. Asume el comando del lote la número 3, My Dream. Cuerpo de ventaja sobre la número 1, Dadaísta. Tercera se desempeña la número 6, Atorranta. Cuarta mejorando, por fuera lo viene haciendo la número 9, Algorítmica. En la quinta ubicación el 2, Ein Special. Más atrás el 7, Nominada. Y las competidoras de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 3, Maydream, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 9, Algorítmica. Tercera se desempeña la número 1, Dadaísta. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. La número 3, Maydream, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 1, Dadaísta. Tercera viene accionando la número 9, Algorítmica. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 3, Maydream, con Leonardo Jiménez. Logra estirar amplias ventajas sobre la participante número 1, Dadaísta. Tercera, número 9, Algorítmica, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primera la número 3, My Dream. Segunda la número 1, Dadaísta. Tercera la número 9, Algorítmica. Cuarta la número 7, Nominada. Quinta la número 2, en Special. Sexta la número 6, Atorranta. Tiempo empleado por la ganadora. 1 minuto 11 centésimas. Ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera, 3 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador vacante. Llave directa 3-1, 49.000 guaraníes. Trifecta 3-1-9, 28.600 guaraníes. Duplo 3-3 con 9 aciertos, 111.100 guaraníes. Primer pase de la apuesta P4, lo acertaron 246 boletos. Su valor 25.400 guaraníes. Segunda triple acertaron 18 boletos, valor de enganche 208.300 guaraníes. Triple que finalizaba con un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. En esta sexta competencia está en juego la triple de 10.000 al costo, 2 millones de guaraníes. Es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la apuesta triple de 10.000 al costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado duplo, valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1 millón de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la apuesta triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino número 2, Patotero, pequeña ventaja sobre el 4, Soulmate, que le presenta lucha. Abierto gran terreno el 6, Negrito Pintón, más atrás lo hace el 5, Las Violín. Asume el comando del lote la competidora número 4, Soulmate. Logra estirar ahora cuerpo de ventaja sobre el número 6, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el participante número 2, Patotero, más atrás viene accionando el participante número 5, Las Violín. Los competidores están en los últimos 500 metros y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 4, Soulmate, corre con cuerpo de ventaja sobre el número 6, Negrito Pintón. Abierto se desempeña el número 2, Patotero. Tercero viene accionando desde el fondo el número 5, Las Violín. Descuenta los últimos 300 metros para el disco. La número 4, Soulmate, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Negrito Pintón. Tercero viene accionando el participante número 7, Brinerado. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. La número 4, Soulmate, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Patotero. Tercero 6, pocos metros para el disco. 4, Soulmate y Juan Ramírez. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 6 y 2 que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primera la número 4, Soulmate. Segundo el 2, Patotero. Tercero el 6, Negrito Pintón. Cuarto el 7, Vinagrado. Quinto el 5, Last Violin. Sexto el 3, 111. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 88 centésimas. Ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, una cabeza. Dividendos, 48.100 guaraníes el Espora ganador. La llave directa 4-2, 108.100 guaraníes. La trifecta 4-2-6, 174.100 guaraníes. Duplo 3-4, 15 aciertos, 66.700 guaraníes. Primera triple acertaron 43 boletos, valor de enganche 58.100 guaraníes. Segundo pase del pick 4, 84 aciertos, 74.400 es el costo del enganche. Triple que finalizaba, 7 aciertos, 442.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. En esta séptima carrera está en juego la triple E, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal los competidores del premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay. En esta séptima carrera está en juego la Triple E, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya tenemos campana de largada. Largaron el premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay. Sale decididamente a enseñar el camino por el lado exterior de la pista el participante número 10, Kasparov. Le toma pequeña ventaja al número 9, Erem. Tercero se desempeña el participante número 8, Orochimaru. Cuarto viene nacionando el 2, Mr. Ray. En la quinta ubicación cierra la marcha el participante número 5, Acción Gaullo. Los competidores se enfrentan el primer codo. Asume el comando del lote ahora el número 2, Mr. Ray. Cabeza de ventaja sobre el número 10, Kasparov. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio el participante número 8, Orochimaru. Más atrás viene accionando el número 9, Erem. Sigue cerrando la marcha el número 5, Acción Gaullo. Los participantes están ingresando en la recta opuesta. Asume el comando del lote el número 10, Kasparov. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 2, Mr. Ray. Tercero se desempeña 3 cuerpos y medio el número 8, Orochimaru. Cuarto viene accionando el participante número 5, Acción Gaullo. Cierra la marcha ahora el competidor número 9, Erem. Los participantes van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 2, Mr. Ray. Ahora cabeza de ventaja sobre el número 10, Kasparov. Tercero se desempeña ganando terreno rápidamente del fondo número 5, Acción Gaullo. Más abierto el 9, Herencia de la marcha. Ahora el 8, Orochimaru. Los competidores enfrentan ya el último codo. El número 2, Mr. Ray. Logra tirar ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, Kasparov. Gana terreno por fuera el competidor número 9, Erem. En la cuarta ubicación el 5, Acción Gaullo. Los participantes están los últimos 600 metros. El 2, Mr. Ray. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Erem. Y los participantes del premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay están en la recta final. El número 2, Mr. Ray, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9, Erem. Tercero se desempeña el número 10, Kasparov. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. El número 2, Mr. Ray, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, Erem. Tercero viene accionando el competidor número 8, Orochimaru. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Se afianza en la vanguardia el participante número 2, Mr. Ray. Y Juan Figueredo logra estirar amplias ventajas sobre el participante número 9, Erem, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 2, Mr. Rice. Segundo el 9, Eren. Tercero el 8, Orochimaru. Cuarto el 10, Kasparov. Quinto y último el 5, Acción Gaullo. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 12 segundos, 6 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador, vacante. Llavelita 2.9, 168.000 guaraníes. Trifecta 298, 429.800 guaraníes. Duplo 4-2, 6 aciertos, 166.700 guaraníes. La primera triple la aceptaron 28 boletos. Su valor, 44.600 guaraníes. Segunda triple la aceptaron 9 boletos. Valor de enganche, 277.800 guaraníes. Tercer pase, el pick 4, 24 aciertos, 260.400 es el valor del enganche. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la última triple, 40.000 al costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal los competidores del premio especial Socios Fundadores. En esta octava carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos, finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. También está en juego en esta octava carrera el último pase del pick 4. El enganche tiene un valor de 260.000 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial Socios Fundadores. Sale a enseñar el camino al participante número 1, 8 enero, pequeña ventaja sobre el 2, señor Api. Tercero se desempeña el participante número 4, Winnie Runcourt. Más abierto lo hace el número 7, Forastero. Descontado los primeros 200 metros de la prueba. El participante número 1, 8 enero, pequeña ventaja sobre el 2, señor Api. Tercero se desempeña el 4, Winnie Runcourt. Cuarto mejorando por fuera lo viene haciendo el número 7, Forastero. Los competidores están volcando el codo y luchan en la delantera. Por dentro el 1, 8 enero, a su costado exterior el 2, señor Api. Tercero se desempeña el 4, Winnie Runcourt. Cuarto viene accionando el 7, Forastero. Los participantes del premio especial Socios Fundadores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 1, 8 enero, intenta la disparada. Lo hace con pequeña ventaja sobre el número 2, señor Api. Tercero se desempeña el número 4, Winnie Runcourt. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 2, señor Api. Le toma pequeña ventaja ahora. Número 1, 8 enero, que insiste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 4, Winnie Runcourt. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 2, señor Api. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, 8 enero, pocos metros para el disco, domina fácil el 2, señor Api, cuerpo de ventaja sobre el número 1, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava carrera. Primero el 2, señor Api. Segundo el 1, Cholnero. Tercero el 4, Winnie Roncourt. Cuarto el 5, Sonbox. Quinto el 7, Forastero. Sexto el 3, Genitor. Tiempo empleado por el ganador, minuto 13 segundos, 98 centésimos, ganada por un cuerpo y un cuarto. El segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador el 2, 87.500 guaraníes. Llavireta 2-1, 176.200 guaraníes. Trifecta 2-1-4, 400.000 guaraníes. Duplo 2-2 con 9 aciertos, 150.100 guaraníes. Primera triple aceptaron 46 boletos, valor de enganche 489.100 guaraníes. Segunda triple aceptaron 2 boletos, valor de enganche 625.000 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 2 millones de guaraníes. Y el pick 4 que culminaba con 5 aciertos, 1 millón de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava carrera.
Tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Santa Anita Park, donde se va a disputar nuestra novena carrera del programa oficial, séptima competencia en el hipódromo de Santa Anita. No corre el 1, competencia sobre 1200 metros, es pista de césped. Favorito el 9, Galovi, seguida en las apuestas por la número 4, Invincibella. Tercer jugada, la número 8, Trickle In. 22 minutos para que finalicen las apuestas en esta novena carrera. Está en juego el duplo, el valor 20.000 guaraníes y el pozo garantizado 5 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta novena carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta novena carrera está en juego el duplo. Tiene un valor de 20.000 guaraníes, pozo garantizado 5 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta novena carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, posto garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo ya supera los 5.300.000 guaraníes.
Comienzan a colocarse los participantes en el hipódromo de Santa Anita, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se va a colocar la número 6, Annie Graham. Lo propio la número 9, Galloway. Ingresa a su partidor la número 5, Chorus Cation. Lo propio la número 10, Flout Out Joy. Y resta colocarse la número 11, Draw Me. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino la participante número 9, pequeña ventaja sobre la número 2. Tercera viene accionando el 3. Cuarta se desempeña la competidora número 5. La quinta ubicación viene accionando el 6. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. La número 2 por dentro, pequeña ventaja sobre la número 3. Tercera cabeza de esta viene accionando el número 5. Cuarta se desempeña la número 9. La quinta ubicación viene accionando la número 8. Más atrás se desempeña la participante número 6. 21 segundos. 88 centésimos los primeros 400 metros. La número 2, Blushing, cuerpo de ventaja sobre la número 3. Tercera se desempeña el número 5. Cuarto viene accionando la participante número 9. En la quinta ubicación mejorando lo viene haciendo el número 8. Gana terreno al fondo la participante número 4, Incibela. Las competidoras están en los últimos 500 metros y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 2, pequeña ventaja sobre la número 9, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera viene accionando la participante número 4, gana terreno al fondo la competidora número 10. Descuenta los últimos 200 metros para el disco, la número 9. Galloway logra tirar 2 cuerpos y media ventaja sobre la número 10. Tercera viene accionando el 4. Últimos 50 metros de carrera, la número 9, Galloway y Ryan Curatolo. 2 cuerpos de ventaja sobre la participante número 10. Tercera al 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la novena carrera. Primera la número 9, Galloway. Segunda la número 10, Float Out Joy. Tercera la número 4, Invincibella. Cuarta la número 10, la número 11, Draw Me. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 8 segundos 80 centésimas. Ganada por 2 cuerpos de la segunda a la tercera, 2 cuerpos y medio. Los dividendos. Espora ganador vacante. Llave simple, 120.000 guaraníes. Duplo 2-9, 4 aciertos, 250.000 guaraníes. Segunda triple, acertaron 17 boletos. Su valor, 1.326.600 guaraníes. Triple que finalizaba con un solo acierto, 1 millón de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la novena carrera. En esta décima y última carrera está en juego la llave directa. 10.000 es el costo, pozo garantizado 1.800.000 guaraníes. Trifecta, 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado.
3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta décima y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pesos garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.300.000 pesos garantizado. 1 minuto, se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. La llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pesos garantizado. La trifecta, 3.000 el costo, 1.300.000 pesos garantizado. Se cierran las ventanillas.
campana de largada. Va quedando todo listo. Resta colocarse el 1 primavera. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de hacer el camino a la número 2, Luna Azul. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 10, Cuñaí. Tercera se desempeña la competidora número 6, La Esperada. Cuarta viene asegurando la participante número 8, Irresistible. Es con todos los primeros metros de la prueba la número 10, Cuñaí. Pequeña ventaja sobre la número 6, La Esperada. Por dentro se desempeña la número 2, Luna Azul. Gana terreno al fondo la participante número 7, Lady of Noise. Más abierto lo hace la número 8, Irresistible. Las competidoras de la 10ª y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, Luna Azul, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, La Esperada. Tercero se desempeña la competidora número 10, Cuñaí. Descuenta los últimos 300 metros para el disco. La número 6, La Esperada. Ahora pequeña ventaja sobre la número 8, Irresistible, que va resueltamente su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 2, Luna Azul. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro la número 6, por fuera la número 8. Abierto en la atropellada la número 9, Eclipsia. Últimos 50 metros de carrera por fuera la número 8. Irresistible, logra el cuerpo y medio de ventaja sobre la participante número 9, Eclipse, tercero 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la 10ª y última carrera. Primero el 8 Irresistible, segunda la número 9 Eclipse, tercera la número 6 La Esperada, cuarta la número 11 Princesa Mía, quinta la número 10 Cuñaí, sexta la número 2 Luna Azul. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 4 segundos 9 centésimas, ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero un cuerpo y medio. Dividendos por ganador del 8, 21.000 guaraníes, llave directo 89, 600.000 guaraníes, trifecto 896, 433.300 guaraníes. Duplo 98 con 14 aciertos, 468.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 3 aciertos, 6.323.600 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la 10ª y última carrera.